Bendito Dios. Unas 2 horas. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Decía el salmista, ¿verdad? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Salude a su hermano, póngase de pie. Salude a su hermano y dígale: me da gusto verte en la casa de Dios. Amén. Porque estas son las fiestas de nosotros los cristianos, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos. Y quiero felicitar, ¿verdad?, a las madres, porque hoy es nuestro día. Hoy festejamos, ¿verdad?, a las madres. Aleluya. Y decía mi hermano, ¿verdad?, que no hay que celebrar solamente este día, sino que todos los días. Amén. Amén. Y también, ¿verdad?, quiero felicitar a aquellos padres que también, ¿verdad?, por A o B motivo, son madres y padres a la vez. Así es, amén. Amén. Ellos tienen doble mérito, porque están criando a sus hijos solos. Y yo a estos padres, ¿verdad?, esforzados los admiro. Amén, aleluya. Amén. Sí. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio que se me ha dado. Yo sé que aquí hay predicadores buenos, y cuando mi hermano me dio este privilegio, yo le dije a él: me está dando espíritu de aflicción, le dije yo. Y me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: ay, porque yo nunca he predicado así con un montón de gente, con un montón de hermanos. Pero que la honra y la gloria sea para Dios. Sí, amén. Amén. Así es. Yo sé que el Señor está aquí conmigo. Sí, amén. Quiero que se pongan de pie y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, un texto muy conocido por todos, que se encuentra en Proverbios 22:6. Cuando lo tengan me dicen un amén. Proverbios 22:6. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Me llevan de palabras de oración, por favor? Amantísimo Padre, venimos, Señor, ante su presencia. Primeramente, Padre, para darte las gracias por este privilegio que me has dado, y para pedirte, Señor, que sea usted hablando a su pueblo, que sea usted, Padre, dándonos ese entendimiento de tu palabra, Padre, y sobre todo, Señor Jesús, que edifiquen nuestras vidas para poder llegar, Señor, a ese trono. Gracias, Señor, por este momento que me das y por este privilegio. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Yo como tema le puse el legado. Ojalá no me vaya a salir del tema, ¿verdad? Amén. Pero como tema le puse legado. Amén. Y el término legado es una herencia que se refiere a algo que se transmite de generación en generación, ya sea material o espiritual. Amén. Fíjese, hermano, que siempre, ¿verdad?, oímos hablar de hombres grandes como inventores, como científicos, como actores famosos, soldados valientes, presidentes muy capacitados y etcétera. En cambio, en la Biblia hay hombres famosos también que se destacaron en aquel entonces, como Moisés, como Daniel, como Elías, como David, Pablo y otros más. Pero no oímos hablar con frecuencia acerca de aquellas mujeres
que se destacan en la Biblia por ser buenas mujeres, mujeres heroínas, que serán siempre recordadas Sí, amén. porque vivían por la fe. Amén, aleluya. Fíjense, hermano, que el más grande desafío de una mujer es capaz de producir a grandes hombres que a su vez producen y realizan grandes cosas. Se dice, ¿verdad?, que detrás de un hombre hubo una buena madre, el que enseñó, el que guió, la que sembró, ¿verdad?, en sus corazones de sus hijos principios morales, moldeando de esa manera la personalidad para que fuesen útiles y que se pudieran alcanzar triunfos. En lo material, ¿verdad?, cuando los padres se esfuerzan a que sus hijos vayan a la universidad, que sean alguien en la vida. Me da mucho gusto cuando un padre apoya a sus hijos que los mandan a la universidad. Es un trabajo que un hijo hace y es una honra que el hijo le da a los padres. Así Amén. es, amén. Muchos hijos ilustres, o sea, muchos hijos famosos han honrado a sus padres. Por ejemplo, John Quincy Adams, el 6º presidente de los Estados Unidos, dijo acerca de su madre: de ella recibí la enseñanza, especialmente la religiosa y la moral, pero también me acompañó, dijo, toda mi vida. Pero también añadió algo muy especial y dijo: cualquier imperfección que haya en mi vida es culpa mía, no la de ella. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos ser guiados, pero está en nosotros si seguimos a Cristo o no. Por eso el tema: y cuando fuese viejo, no se apartará de él. Sí, amén. Como también George Washington, Henry Clay, grandes hombres en la historia de los Estados Unidos de América, tuvieron madres maravillosas que les enseñaron valores. Pero en la Biblia hay mujeres ejemplares que trascendieron la fe por medio de la educación. Así es. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, y hay en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese, hermano, que cuando nosotros, bueno, digo nosotros porque aquí tengo a 2 de mis hermanos. Allá en El Salvador vivíamos en una colonia y todos los domingos llegaban hermanos y andaban de casa en casa invitando a los niños para escuchar palabra de Dios. Y mi mamá nos decía: vayan, vayan. Y nosotros, yo lo voy a ser sincera, hermano, yo iba porque nos llevaban dulces. Entonces allí fue donde yo aprendí la primera alabanza, que es muy conocida, que es alabaré, alabaré. Me encantaba esa alabanza, pero en realidad yo iba porque me dieran los dulces. No sé por qué razón iban mis hermanos, pero yo iba porque me dieran dulces. Y eso pasaba, y íbamos no todos los domingos, porque teníamos un papá muy estricto. A él no le gustaban esas cosas porque él decía que era vagancia. Pero cuando él no estaba, mi mamá nos decía: vayan. Entonces allí vemos que mi mamá nos estaba ya instruyendo y éramos unos niños. Amén. Pero también yo le doy gracias a mi padre que él haya sido estricto con nosotros, porque si no, a saber qué rumbo hubiésemos tomado. Siguiendo con el tema, Loida y su abuela y Eunice, su madre, vivían con Timoteo en la ciudad de Listra, una ciudad licoina,
Esa ciudad era que adoraban a los dioses griegos. Se cree que era la única familia que existía de esas dos mujeres judías, puesto que no existía ni una sinagoga ni un grupo de oración en aquella ciudad, porque todos adoraban ídolos griegos. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué estas dos mujeres se fueron a vivir a una ciudad pagana, siendo mujeres piadosas? Pues, los que conocen la historia de Eunice y Loida, Eunice se había casado con un griego. La Biblia no menciona el nombre de este griego, que era el padre de Timoteo, pero Loida, su abuela, se fue a vivir con ellos en aquella ciudad de Asia Menor. Fíjense, hermano, que en la cultura romana el poder del padre era absoluto y incuestionable. Los padres concedían la vida o la muerte a aquel pequeño. Hacían una ceremonia y en esa ceremonia oficial que ellos hacían, ponían al niño como en una cunita, digamos, ante el padre. Y si éste lo levantaba, indicaba con ese gesto la aceptación y la responsabilidad del niño. Si no lo hacía, lo estaba rechazando y como que lo estaba expulsando de la familia. Mire qué tremendo, hermano. Tremendo. Ahí fue donde nació Timoteo. Y también, ¿verdad? Es posible que Timoteo fuera hijo único. Se cree, ¿verdad? También que el esposo de Eunice siguió siendo griego. Es decir, él siguió adorando a sus dioses, ¿verdad? Fue siendo pagano. También se cree que murió cuando Timoteo era aún muy pequeño. Entonces, Eunice se hizo cargo de Timoteo. Eunice era una esposa fiel, una esposa virtuosa, no tenía límites, ¿verdad? Cubría todo carácter y habilidad en el sentido espiritual, de confianza absoluta en Dios y en su fe. Aunque la formación de un niño le correspondía al padre, la información primaria la recibía de la madre. Nosotros como madres tenemos la responsabilidad más grande de orar por nuestros hijos. Y no solamente por nuestros hijos, porque cuando nos casamos, como decía el pastor, ¿verdad? Que nosotros somos la mamá de ellos también. Entonces tenemos que orar por los niños y tenemos que orar por nuestros esposos. Aleluya. Eunice y Loida ejercieron la matripotestad, dándole lo necesario para vivir, crecer, madurar en su fe, sin necesidad de que estuviera el padre. Ellas dos habían participado en la educación del pequeño Timoteo. Estas mujeres eran de un mismo sentir, poseían ideales de una misma fe. Eunice y Loida temían a Dios y también esperaban la venida del Mesías. Sí. Le dieron lo mejor a Timoteo, tanto como la madre como la abuela. Ellas dos sintieron la necesidad de dar una formación sólida, religiosa y moral. Llenaron a Timoteo de los pensamientos de Dios, de una influencia positiva y valiosa. Su hogar era un hogar feliz, sagrada, donde siempre encontró amor en abundancia, seguridad y paz. Aleluya. Haciendo espiritualmente fuerte a este Timoteo para enfrentar la vida. Ese es el trabajo de nosotras las madres, de
darle a los hijos esa seguridad para que cuando ellos se enfrenten en la vida tengan las armas para poder seguir. Amén. Amén. Pero déjeme decirle una cosa. No todas las madres de la Biblia tomaron las mejores decisiones. Hoy en día no es fácil ser madre, y especialmente las madres solteras. Yo admiro a esas madres que sacan a sus hijos adelante, que no tienen a su esposo, como les decía, por A y B motivo. Y admiro también a aquellos hombres que se esfuerzan por sacar a sus hijos solos. Amén. Amén. Todos cometemos errores en el proceso de criar a nuestros hijos, porque no hay un manual, no hay un libro que le diga, mira, así vas a criar a tu hijo en lo secular. Pero para nosotros los cristianos, aquí está la guía para nuestros hijos. Ahora, tenemos muchas distracciones hoy en día de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque la tecnología está tan avanzada que no tomamos el momento de enseñarle a hijo palabras de vida eterna. No me lo tome a mal. La tecnología no es mala, pero como padres estamos responsabilizados a ver qué es lo que su hijo está haciendo tanto tiempo en una computadora o en una tableta. Los niños pasan mucho tiempo en esas cosas porque los padres están cansados, porque los padres están ocupados, que prefieren que su niño se entretenga en esas cosas, en vez de tomar un poquito de tiempo y enseñar un texto para que se lo memoricen, o enseñarles cómo debe comportarse. ¿Saben cómo le llaman a esos instrumentos allá en Los Ángeles? Niñeras. Van a la iglesia, el niño está jugando o está en su tableta. ¿Sabe una cosa que a mí me irrita, hermano, de los jóvenes de hoy en día? Que llevan su celular. Yo sé que ahí bajan la Biblia y todo, por no cargar este libro. Sacan su celular y ahí leen. Suben al púlpito y van con su celular. A mí eso me irrita, porque no llevan la palabra. Sé que la llevan en el celular, pero para mí no es correcto. Para mí. Salmo 27:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esto es una enseñanza que usted tiene que darles a sus hijos. Fíjense que como padres somos responsables en la formación de nuestros hijos ante el Señor, porque aquí se lo está diciendo el Salmo, eso no lo digo yo, se lo está diciendo la palabra. Usted es responsable de su hijo. Como cristianos hemos sido escogidos para proyectar un buen ejemplo para nuestros hijos y para todo aquel que está alrededor nuestro, porque solamente así nosotros vamos a poder impulsar nuevas generaciones. El testimonio de los padres es muy importante en los hijos. Fíjense, hermano, que yo vine ya grande a los caminos del Señor. Yo apenas tengo, creo que voy a cumplir 15 años. Y mis dos hermanos más pequeños vinieron a los caminos del Señor antes que yo viniera. Cuando ellos me decían a mí, siempre me han dicho Seca, porque yo antes era bien flaquita, ¿verdad? Y me decían, Seca, vamos a la iglesia. Y yo decía, no, otra vez, en otra vez invítame.
y nunca aceptaba las invitaciones de ellos. Tuvo que pasar algo fuerte en mi vida para que yo viniera a los caminos del Señor. Y cuando yo vine a los caminos del Señor, me dije a mí misma, qué error más grande cometí de no haber llegado antes a los caminos de Dios. Porque en ese entonces mis hijos ya estaban grandes. Yo ya no les podía exigir, vamos a la iglesia. Ya eran hijos con sus esposos, con sus esposas. Yo no podía exigirles. Pero mire la misericordia de Dios. Me alcanzó a mí. Y yo, cuando oraba a Dios y le pedía por mi familia, hasta allí entendí que las oraciones de mi madre, que las oraciones de mis hermanos trabajaron en mí. Y trabajó también en mi familia. Primero trabajó en mi hija más pequeña, luego trabajó en mi hijo. Y para mí era una alegría. Yo le decía al Señor, mi casa y yo te serviremos. Y el Señor me está concediendo lo que yo le pido. Luego, hermanos, pasé 13 años orando por mi esposo, hasta que el Señor me contestó esa petición. Sí, amén. Para la honra y la gloria del Gloria a Señor, Dios, aleluya. ya hay 3 en mi familia que le sirven a Dios. Aleluya. El Señor es grande y poderoso. Me falta una, está dura, Sí, pero ¿saben por dónde voy yo? Por mis nietos. sí, amén. Yo a mis nietos les hablo, canto con ellos. Y me dice una niña que yo cuido que tiene 4 años. Yo ando cantando allí. Y una de 10 meses que cuido. Yo le enseño a la niña el cielo y le digo, mira, allá está, le digo, el que te hizo bien bonita, cantémosle. Y cuando yo levanto las manos, la niña ya aprendió a levantar sus manos. Y a mí eso me llena de gozo, porque digo, es una niña de 10 meses. No sé si lo levanta porque yo la levanto, o no sé si el Señor, ella es un angelito. Me dice la de 4 años, mamá, ¿por qué tú cantas? Y yo le digo, porque hay que cantarle a Dios. Dios se merece, le digo, que cantémosle a Dios. Y me dice, ok, mamá. Entonces, la historia creo que se está repitiendo en mí de Eunice y Loida. Si yo no pude educar a mis hijos desde pequeños, instruyéndoles la palabra, lo voy a hacer con mis nietos. Mis otros 2 nietos grandes ya van a la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Amén. Querido hermano, la evangelización debería de empezar en casa, pero a veces por atender lo de afuera, desatendemos a nuestra familia. La misma palabra nos está mandando a instruir a los niños, aquel adolescente, aquel joven, para que cuando sea grande, dice, no se aparte de él. Si usted es padre o madre, es porque es uno de los escogidos. Fue escogido desde el vientre de su madre para guiar a sus hijos de igual manera. Deuteronomio 4:6 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, porque los días de tu vida, ante bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vuelve a repetir, ¿quiénes somos los responsables de nuestros hijos? Nosotros, los padres. Amén. Segundo lugar, los hijos se hacen rebeldes. ¿Por qué?
porque no le ponemos atención. Llega el niño de la escuela muy contento, ¿verdad? Y le dice a la madre o al padre, mira papi o mami lo que hice en la escuela. ¿Y qué le decimos nosotros? Ahorita no, estoy muy ocupada. ¿Cómo cree usted que se siente ese niño? Se siente defraudado, se siente triste, porque no pusimos atención. No los estoy regañando, hermanos. Estas son cositas de los errores que nosotros cometemos como padres. Así como nosotros somos importantes para Dios, así son los niños. Y tenemos que cuidarlos. Ahí está el momento donde usted puede elogiar a su hijo, diciéndole, valió, tu esfuerzo valió mucho, valió la pena. Dele palabras de ánimo a su niño, que eso le va a ayudar a que siga adelante. Amén. Fíjense que el plan perfecto de Dios usó a muchas mujeres, y les voy a mencionar unas que otras, como María, una mujer valorada por ser la madre de Jesús, la madre humana que dejó huella desde que aceptó la voluntad de Dios en su vida sin cuestionar nada. Ella nunca dudó de su hijo y es un ejemplo de obediencia a Dios. Amén. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, por un milagro de Dios, ella quedó embarazada, ya siendo una mujer mayor de edad, con su marido Zacarías. Llamaron a su hijo Juan, como les pidió el ángel que Dios envió. Entregaron a su hijo a Dios, y Juan el Bautista fue un gran profeta. Cumplió con la misión de anunciar a nuestro Salvador. Sara, una mujer importante, esposa de Abraham, y aunque sabemos que ella dudó por un momento, Dios la escogió para ser la madre de la gran nación de Israel. Rebeca, la madre de Esaú y Jacob. Jocabel, la madre de Moisés, el que sacó al pueblo hebreo de Egipto. Y Eunice, la madre sabia, madre de Timoteo, quien fue instruido y ungido al ministerio por el apóstol Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo, mediante su expiación, nos dejó un legado de cambiar nuestras vidas para afrontar las pruebas y para seguir adelante con fe en nuestro camino de regreso a Él y al Padre. Hermanos, aprovechemos la gracia que se extiende hacia nosotros. Pidamos perdón y misericordia para nuestros hijos como para nosotros mismos. Celebremos el privilegio de ser madres, porque no todos tenemos ese privilegio de ser madres. Yo conozco amigas que se mueren por tener un hijo. Solo Dios sabe por qué no les da hijos. Y nosotros que tenemos hijos, cuidémoslos, instruyámoslos para que sean en el futuro buenas personas, porque los niños es el futuro de la iglesia. Nosotros ya vamos de salida, hermanos. Entonces usted tiene que dejar ese legado a su hijo para que, mire, el pueblo de Dios siga creciendo. Amén. Aleluya. Pidamos a Dios que nos ayude a enseñar a nuestros hijos valores, palabra viva, para dar ejemplos correctos y para una mejor enseñanza. Fíjense que a veces, ¿verdad?, pensamos que las escuelas están responsables, ¿verdad?, de educar al niño. Pero no es la escuela, ni tampoco cuando vienen aquí a la iglesia, a la escuela dominical. Somos los padres los responsables de que esos niños
sean buenas personas. Así es. Amén. Amén. Porque ellos nomás nos dan una ayudadita. Pero yo soy maestra de niños. Y llega una mamá, era nueva la mamá, y me dice: hermana, mi niño no se aprendió, me dijo, el texto ahora. Y le dije yo: oh, está bien, hermana, yo no obligo a los niños a que se lo aprendan. Y le digo, porque fíjense que no tuve tiempo, y me empezó a poner quejas y quejas y quejas del niño. Y le digo yo al niño, cuando estábamos en la clase, pregunto yo siempre: ¿quién se aprendió el texto? Y levantan la mano y me lo van diciendo uno por uno. Y vino el niño y me dijo, el niño que de la mamá ya me había dicho, me dijo: Mana Lili, yo no me aprendí el texto, así como medio enojado. Y le digo: está bien, te lo aprendes otro día. Y me dice el niño: hermana, ¿y no me va a preguntar por qué no me lo aprendí? Yo me quedé sorprendida. Y yo le dije: ¿tú me quieres decir por qué no te lo aprendiste aquí, entre todos los hermanitos? Le dije yo. Porque yo tenía como un poquito de miedo de lo que me pueda decir de sus papás, ¿verdad? ¿O me lo quiere decir allá afuera? Y el niño se quedó pensando. Y me dijo: se lo voy a decir aquí, maestra. Y yo le digo: ¿qué? Pues dímelo. Y se quedó calladito otra vez. Y me dijo: no, se lo voy a ir a decir allá afuera. Entonces le dije yo: cuando termine la clase, yo voy contigo, porque yo no puedo dejar a todos los hermanitos aquí solos. Y me dijo: está bien. Pues a mí se me olvidó, en el recurso de la clase, se me olvidó lo que yo le había dicho al niño. Y se queda sentadito ahí y me dice: ¿ya está lista? Y le digo: ¿lista para qué, papá? Le digo yo. Le voy a decir por qué no me aprendí el texto. Y me dice, y le digo yo: está bien, ya Dios les bendiga, hermanos, nos vemos la otra semana, estudien y apréndanse. Y yo acostumbro que cuando hago actividades con ellos, les digo: el que me traga la actividad anterior, yo le doy un punto. Van acumulando puntos los niños conmigo. Cuando tienen una cantidad de puntos, allá hay una tiendita en la iglesia. Yo los llevo a la tiendita y les digo: escojan lo que ustedes quieran, pero tienen que acumular puntos. Entonces vino el niño y me dijo: maestra, yo no me aprendí el texto porque yo le dije a mi mami que me ayudara y ella me dijo que no. Fíjense. ¿Y quiénes somos los responsables de los niños? Los padres. Sin querer, yo me di cuenta de eso. Entonces le digo yo, como el niño no sabe leer, ¿verdad? Le digo yo: pues lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir y lo vamos a repetir. Y es un niño tan inteligente que cuando yo le digo una historia, me la dice así como yo se la digo. Bien inteligente el niño. Entonces ahí vemos que la responsabilidad de los padres, de los niños, son los padres. Así es. Pero a veces los niños no avanzan por la dejadez de nosotros. Negligencia, sí. Amén. Yo les traigo una reflexión, hermanos, y con esto voy a terminar. Dice así: Dios le llama a un niño pequeño ángel y le dice: tengo una misión para ti. Quiero que vayas a la tierra y que nazcas como un niño, que crezcas hasta convertirte en un hombre. Quiero que experimentes de la vida. El pequeño ángel le dice: pero Señor, yo siempre he estado aquí cantándote y alabándote. Tú me cuidas aquí. ¿Quién me cuidará allá en la tierra? El Señor viene y le contesta: no temas, allá te cuidará un ángel. Allá te cuidará un ángel. ¿Y cómo reconoceré y cómo lo llamaré a ese ángel? ¿Te reconocerá? ¿Le reconoceré el nombre? Y le dice el Señor: el nombre no importa, tú la llamarás mamá.
La reflexión aquí, hermanos, es que el amor de una madre es lo que más se acerca al amor de nuestro Padre Celestial. Así es. Yo quiero dar gracias a Dios porque mi madre acaba de cumplir 90 años. Y para mí es un privilegio que el Señor nos preste, ¿verdad?, la vida de mi madre. Cuando yo venía para acá, ella me dijo: ay, hija, no voy a poder ir porque tú sabes todo lo que ella tiene un viaje y no voy a poder ir. Me dijo: pero salúdame allá a mis hermanos, todos los que me conocen. Yo no sé quiénes la conocen, pero mi madre les manda salud desde allá. Amén. Amén. Así que este es el consejo que yo les he traído en esta mañana, hermanos. Espero que se les haya quedado, aunque sea el tema. ¿Se pueden decir cuál fue el tema? El legado. Trabajemos en ellos, hermanos, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños. Dios les bendiga, hermano, y entrego el tiempo aquí a quien le corresponde.